Pues muy buenos días, bon día y moltes gracias a todos los que nos estáis siguiendo en este momento desde las Illes Balears, porque en el día de hoy desde IDAE presentamos dos nuevas convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinadas específicamente a los territorios insulares. Los programas de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Esta convocatoria que presentamos en este momento es la dedicada a las Illes Balears. Está dotada con 33 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y puede solicitarse ya desde el pasado 1 de junio. Es una convocatoria muy enfocada al almacenamiento energético y a la seguridad de la red. Pero a las 12, en muy poquito, en un par de horas, 12 hora peninsular, 11 hora local, nos trasladamos de archipiélago, nos vamos hasta el archipiélago canario para contaros las notas características de este mismo programa de ayudas en el archipiélago canario. Bueno, pues en esta sesión de hoy vamos a contar con los principales responsables de esta línea de ayudas. En primer lugar, dará la bienvenida a Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE, que desafortunadamente por un compromiso ineludible de última hora no va a poder estar en el siguiente webinar de las 12. Le saludamos ya. Buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días. Tomará el relevo a continuación Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables, que nos contará pues, todas las notas características, las líneas generales de esta convocatoria. Buenos días, Luis. Hola. Buenos días, encantado. A continuación, Rosa Mingo, responsable del área de Integración de Renovables y Transición Energética en las Islas, en el mismo departamento que lidera Luis, nos va a explicar cómo solicitar esas ayudas en el tramitador. Hola, Hola, Rosa. buenos días. Buenos días. Y si tenéis dudas, preguntas, cualquier tipo de consulta, podéis hacerlas en el chat que os aparece en la parte inferior de la pantalla. De todas ellas, nuestra compañera Rosana Hurtado, que estará todo el rato contestando a las más significativas, escogerá pues, las más repetidas, las más destacadas y bueno, pues pasarán a ese turno final de preguntas y respuestas que ya viene siendo habitual en los webinars del IDAE. Os pedimos por ello que nos expreséis si vuestra pregunta preferís que vaya dirigida a Luis García Benedicto o a Rosa Mingo. Pues no me entretengo más, paso ya a darle la palabra a Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del IDAE. Cuando quieras. Pues muy buenos días, muchísimas gracias Beatriz por la estupenda presentación, gracias al equipo técnico que nos ha ayudado a estar una vez más con vosotros, contándoos una nueva línea de ayudas que abrimos los meses de junio y julio para admitir vuestras propuestas, ¿no? Esta línea de ayudas donde se enmarca Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el programa Islas específico. ¿Por qué Islas? Pues porque, bueno, las islas tienen un desafío adicional, ¿no? a los territorios peninsulares que están mejor interconectados y que tienen esa capacidad técnica un poquito más flexible, ¿no? para avanzar más rápido en la transición energética. Por eso sí que queremos y hemos querido enfocarnos en la parte de las islas. Os van a contar ahora el equipo, ahora enseguida le paso la palabra a Luis, las diferentes propuestas que hemos incluido en esta línea. Viene a completar, esto es importante, las propuestas que ha sacado la Administración Insular en el marco del Real Decreto 451/2022, que es una parte de estos fondos del Plan de Recuperación se gestionan desde la Comunidad Autónoma y otra parte, estos 33 millones a los que hacía referencia Beatriz, se gestionan desde el Gobierno central, en este caso desde el IDAE. Nosotros somos los encargados de gestionar. En esta primera convocatoria tenemos diferentes propuestas, diferentes, lo que llamamos instalaciones tipo, pues ahora lo contará Luis con detalle, eólicas, fotovoltaicas, tenemos biogás, mini hidráulica, hay un poco de todo. Es verdad que hacemos también un hincapié especial en el almacenamiento porque consideramos que esa flexibilidad que las islas tienen pues menos oportunidad de tenerla, pues creemos que hay que dotarlo un poquito más, darle un poco más de esfuerzo y por eso le damos ayuda y le prestamos esta especial atención que a lo mejor en otros territorios. Y otro tema importante que es el enfoque también especial, particular en aquellos entornos urbanos, industriales, lo que llamamos superficies ya antropizadas, para que algunas de esas instalaciones, o la mayoría si fuera posible, pues se ubiquen
prioritariamente en esas zonas. Con esta línea, pues redondeamos un poco, como decía al principio, las actuaciones que hemos acometido en esta parte de las islas. Esperemos y esperamos que contar con vuestras propuestas. Hemos hecho trámites de audiencia, hemos escuchado a los sectores, vamos a hacer distintas presentaciones, empezando por esta, y nuestro objetivo al final, ¿cuál es? Pues intentar poner los recursos y poner las herramientas necesarias para que los que estáis asistiendo a este webinar o los que nos escuchéis en un futuro, pues podáis acometer los proyectos. Por mi parte, nada más, os dejo con el equipo. Enhorabuena a Luis García y a Rosa Mingo y a Rosana, por supuesto, por el trabajo que han realizado en estas líneas. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con el desarrollo de esta línea y para ello pues vamos a compartir una presentación que espero que ya podéis estar viendo todos. Como decía Víctor, la importancia de las islas dentro de la transición energética y de la integración de las energías renovables es básica porque sus características especiales nos hacen permitir ver qué va a pasar en el futuro con los sistemas que están conectados en la península. Por tanto, como veréis, estas convocatorias tienen unas características diferentes a las que podrían tener otras líneas que se hacen a nivel nacional. Como bien decía Víctor, tenemos una inversión concreta dentro del plan de recuperación, que es la C7 y 2, en la cual hay 700 millones de euros dedicados a islas, de los cuales a Baleares hay 233. De estos 233, 197 se pasaron directamente a lo que era el Real Decreto 451, es decir, se transfirieron a la comunidad autónoma para que pudiera realizar una serie de actuaciones, y otra parte está reservada tanto para esta convocatoria de Baleares, que son los 33 millones, como otra parte pequeña que irá a nuevas líneas de inversión para también el fomento de startup y de nuevas iniciativas dentro de las energías renovables. Por otro lado, decir que la parte de inversiones se realizará en un futuro. Hay 23 millones a nivel de todo lo que es el programa de islas, pero en el caso de Baleares ocuparían 3 millones. Centrándonos en esta convocatoria, que es lo que importa hoy, esta convocatoria está enmarcada dentro de una orden de bases, la TED 448, la cual os aconsejo que os leáis con detenimiento y luego explicaré por qué, que establece todas las bases de las ayudas que vamos a realizar en este momento. Hay una resolución del 18 de mayo de nuestro Consejo de Administración en la cual se convocan los 33 millones concretamente para Baleares con una serie de especificidades que luego hablaremos. ¿Qué características tienen estas ayudas? Es un programa centralizado y es un programa de concurrencia competitiva. Es decir, existe una serie de criterios por los cuales se va a valorar las solicitudes que se realicen y se va a poner una lista de la cual unos entrarán y otros pueden no entrar. Todo depende de la solicitud que hagan cada uno de vosotros. El periodo de vigencia de la orden de bases es hasta el 2026 y las convocatorias se realizan por medio de nuestro Consejo de Administración. ¿Qué es importante de esta convocatoria en concreto y que no debéis de olvidar? Se han abierto el día 1 de junio, pero se van a cerrar el 28 de julio. Por tanto, tenemos un plazo bastante ajustado para poder realizar todas las solicitudes cumpliendo con toda la documentación que después iremos viendo, tanto por la parte de Rosa, que os dirá cómo se mete esa documentación, como que tendréis que mirar tanto en la orden de bases 448 como en la resolución de la convocatoria de ayudas. ¿Qué sentido tienen estas ayudas? Estas ayudas tienen, por supuesto, el sentido de impulsar la generación eléctrica en las islas, pero también aseguran una serie de parámetros concretos de las islas que, como os decía, nos van a servir para evaluar y estudiar cómo se comportarán las energías renovables en un futuro dentro de la península, dentro de territorios que están interconectados y que actualmente esa interconexión les permite fluctuar más que en las islas donde, al no haber una interconexión, puede verse debilitado el carácter de producción estacional que tenemos en las energías renovables. Por otro lado, queremos promover el carácter social de algunos proyectos y queremos hacer algo importante que en las islas ya se ve, que es la repotenciación y renovación tecnológica de muchos proyectos que se pusieron en marcha hace mucho tiempo y que actualmente necesitan ser renovados. También, como os decía, tenemos el carácter de cómo vamos a regular en las energías renovables. Esta penetración tan importante de energías renovables, ¿cómo se va a poder regular sin considerar que no tenemos una conexión a red?
Los sistemas de almacenamiento son básicos para esta regulación y la gestión de la demanda con otros sistemas como puede ser la producción también de hidrógeno. Por tanto, veréis que en la convocatoria se están motivando o se están facilitando este tipo de instalaciones. Sobre los beneficiarios hay poco que decir. Casi todo el mundo se va a poder presentar a las ayudas, personas jurídicas siempre, sean públicas o privadas, que cumplan con los requisitos que establece la convocatoria y que establece la orden de ayuda de base regulatoria. Destaca dentro de la convocatoria 3 puntos para el caso de Baleares que es importante no olvidar. Uno es el DNSH, como sabéis, a nivel europeo es muy importante no causar un daño significativo en el medio ambiente. Por otro lado está el tema de la ley 38 de subvenciones que en su artículo 13.3 bis nos establece el tema de la morosidad. Os digo que debéis de mirarlo bien para adjuntar la documentación necesaria, ya que es un tema que se está teniendo especial hincapié. Lo que no quiere decir que no os miréis los demás puntos de las obligaciones esenciales de los beneficiarios. Y luego existe otro punto más, que es un tema muy concreto de Baleares, que es cómo una instalación que sea de mayor de 5 megavatios tiene que ceder instalaciones de autoconsumo para familias vulnerables, para viviendas vulnerables, al gobierno balear. Esto nos va a permitir justamente no solamente actuar sobre las energías renovables como tal, sino también actuar sobre esa pobreza energética que todos conocemos actualmente. ¿Qué tipología de proyectos estamos fomentando en Baleares? Por un lado, las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, y dentro de las eólicas estamos hablando también de la repotenciación de las existentes. Sabemos que hay algún parque que está obsoleto y que podría entrar dentro de esta renovación tecnológica. Puede haber una sustitución del rotor solamente o puede haber una renovación total de lo que es el parque. Las nuevas instalaciones fotovoltaicas y su renovación tecnológica también es necesaria. Y queremos dar una oportunidad a las mini hidráulicas y al biogás que también, aunque no parezcan que son importantes en las islas, sí que estamos viendo una repercusión que podría tener interés incentivar. Deciros que para el tema eólico y para el tema fotovoltaico estamos considerando que es importante que haya un criterio de participación ciudadana más o menos detallado, que lo veréis en los criterios. La idea es alcanzar por lo menos unos 5 puntos en el criterio de participación ciudadana, de forma que veamos cómo el impacto de las energías renovables también ayuda a la sociedad, porque sabemos que si no se pueden producir rechazos, que estamos viendo en muchos sitios, y queremos que evitar esos rechazos a las energías renovables, apoyando este tipo de actuaciones. Por supuesto, ¿qué deciros del terreno, de la ocupación de terreno en las islas? Sabemos todos que el terreno en las islas es escaso, que está muy, muy valorado, y por tanto es necesario realizar el mayor número posible de instalaciones, sobre todo fotovoltaicas, dentro de las superficies antropizadas. De ahí que exista una tipología concreta de instalaciones en superficies antropizadas. Y por último, destacar algo que nos parece muy importante. Sí es cierto que existen instalaciones, sobre todo fotovoltaicas en Baleares, que están desarrolladas en muchos sectores, pero sabemos que estas instalaciones no tienen almacenamiento. ¿Por qué el almacenamiento? Como hemos hablado, existen muchos puntos delicados dentro de las renovables cuando se alcanza un porcentaje muy alto de participación. El almacenamiento nos permite justamente gestionar esta energía que si no sería vertida. Todos conocemos el problema que tenemos de vertidos, el problema que tenemos de precios de mercado y el problema que tenemos con instalaciones de autoconsumo convertido a red que en un momento determinado pueden dejar de percibir retribución porque tengan que verter la energía en momentos de precios cero. Por tanto, el almacenamiento de instalaciones existentes es un punto más que queremos considerar. En ese sentido, deciros, por la parte de biogás, que las instalaciones de biogás, y esto es importante porque nos lo hemos encontrado en otras convocatorias, deben tener digestión anaerobia. Existen muchos tipos de biogás, y lo sabemos, pero las que estamos dando ayuda en este momento son con digestión anaerobia. Es importante que la potencia de las instalaciones va a ser superior a 500 kilovatios en la mayoría de los casos, pero cuando estamos hablando de superficies antropizadas, evidentemente, por su situación, pueden llegar a bajar hasta 250 kilovatios. Y cuando hablamos de instalaciones existentes, por el mercado que hay, nos bajamos incluso a 50 kilovatios en el caso de autoconsumo. ¿Por qué no por debajo de 50 kilovatios, por ejemplo, de 250? Porque existen otras líneas dentro del 451 que están gestionadas por la comunidad autónoma y que ya están apoyando este tipo de instalaciones. Sobre el sistema de almacenamiento, hemos puesto una serie de requisitos para asegurar que la energía almacenada va a ser energía producida por la instalación renovable, que no va a ser energía cogida de la red. Y por otro lado,
hemos puesto una cosa muy curiosa, que es el procedimiento de operación 12.2. ¿Por qué estamos poniendo este procedimiento de operación de red eléctrica? Porque al estar en las islas, como os decía, estamos hablando ya de sistemas que necesitan tener un control de red. Es decir, vamos a controlar la frecuencia, vamos a evitar huecos de tensión, y existen instalaciones, sobre todo en islas, que no tienen ese cumplimiento. Este cumplimiento, que ya se da en la península en la mayoría de los casos, se puede realizar fácilmente, por ejemplo, con inversores, se puede realizar en algunos casos que pongamos el almacenamiento y a través del almacenamiento tengamos esa posibilidad de meter inversores. El almacenamiento no está regulado como tal, pero sí que puede cumplir el procedimiento de operación 12.2. Por tanto, creemos que es importante en este momento incentivar esta estabilidad de red en las islas, que nos dé una imagen de renovables mejor y que nos permita también hacer un aseguramiento de la red. Los criterios que tenemos de valoración, existen los criterios generales que aparecen dentro de la orden 448, y no existen unos criterios excluyentes específicos, como ya veremos en el caso de Canarias, pero sí que existen los criterios que todo el mundo piensa que son normales, ¿no? Es decir, tiene que adecuarse a la tipología de instalaciones que tenemos y tiene que cumplir con el principio de DNSH. Dentro de los criterios tenemos un criterio económico, que es decir, si yo rebajo el porcentaje de ayuda que estoy pidiendo, es un criterio que nos pide sobre todo la Comisión Europea y que está haciendo mucho hincapié en ello, pues podemos tener hasta 30 puntos dentro del criterio económico. Es un criterio que, como os digo, es importante el valorar hasta qué punto necesitamos la subvención y si podemos rebajar un poco ese porcentaje de subvención. Luego están los criterios de proyectos innovadores, que siempre son importantes y que podréis ver con más detalle, pues el tema del almacenamiento, de detalles de una incorporación, un almacenamiento más conforme a esa innovación o a la producción de hidrógeno. Externalidades positivas. Evidentemente, el impacto social tiene una importancia que está recogida con estos 5 puntos, y la participación ciudadana, que antes veíamos que en algunos casos tiene obligación de tener una puntuación. Si aumentas más allá, si vas más allá, si vas a una comunidad energética, vas a tener más puntos para poder realizar esta convocatoria. Por último, también destacar el tema de impacto industrial y económico, donde también esta cadena de valor, si estamos generando una actividad económica y una generación de puestos de trabajo en la Unión Europea o en la propia isla, es mucho más interesante, y por tanto queremos incentivar esos proyectos que utilizan esa cadena de valor nacional o europea. ¿Por qué ponemos un criterio de viabilidad administrativa? Porque sabéis todos que el plan de recuperación tiene unos plazos muy cortos para ejecutar las instalaciones y, por tanto, como todos conocemos la importancia que tiene todas este tipo de autorizaciones previas a realizar la instalación y que en muchos casos demoran la ejecución de instalaciones más allá de lo que queremos, vamos a premiar aquellas instalaciones que tengan ya una serie de autorizaciones y que nos permitan asegurar, o por lo menos tener mayor seguridad en la ejecución de la instalación en plazo. Deciros que siempre en muchos de estos proyectos nos encontramos que después pedís una ampliación de plazo que no podemos dar, no porque no queramos, sino porque las normativas europeas nos establecen un plazo máximo para ejecutar la instalación y no podemos saltarnos esos plazos. La ubicación, como os decía antes, es importante. El suelo urbano e industrial, si podemos hacer instalaciones en suelo urbano e industrial, tenemos un punto más de ayuda. Y la potencia. Se trata de hacer instalaciones que no sean tan grandes, porque una instalación pequeña puede favorecer la generación distribuida. Y, por tanto, en islas que todos conocemos el problema de espacio que tenemos, también se va a apoyar más estas instalaciones con menor tamaño. En total son 100 puntos y sobre esos 100 puntos vamos a actuar. Los costes subvencionables y las ayudas que se determinan, veis que tienen un presupuesto subvencionable mínimo y un presupuesto subvencionable máximo. ¿Por qué? El máximo es evidente para que no se inflen los proyectos, y el mínimo es porque a partir de ese mínimo, si tuviéramos que una instalación sale muy barata y está por debajo de ese presupuesto mínimo, habría que recalcular la ayuda, porque la Comisión Europea no nos permite dar un nivel de ayuda tan alto cuando la instalación tiene un precio tan barato. Digamos que hay que cumplir el concepto de libre competencia dentro de la Comisión Europea. Se han puesto intervalos de ayuda. Aquí es la generación, y lo digo porque es importante. Tenemos instalaciones que tienen generación con almacenamiento, tenemos instalaciones que tienen generación con producción de hidrógeno. Esta parte de presupuesto subvencionable y de ayuda o de intensidad máxima de ayuda es solamente para la parte de generación. ¿Por qué? Porque después tenemos la parte de almacenamiento y de producción de hidrógeno. Es decir, en un mismo proyecto, la parte de almacenamiento la justificaremos de otra forma para poder recibir este porcentaje de ayuda distinto al porcentaje de ayuda de la generación. Y lo mismo pasaría con el tema de producción de hidrógeno.
con esto quiero acabar. Creo que no ha sido muy largo y espero que cualquier pregunta que tengáis, pues la pongáis a disposición nuestra. Muchas gracias. Ahora pasamos a Rosa, que os va a explicar cómo se hacen cómo se puede solicitar estas ayudas. Perdonad. Bueno, ahora yo voy a explicar un poco cómo se introducen los datos en la aplicación que IDAE tiene asignada para tal fin. Luis ha ido explicando las tipologías de cada actuación y en función de ello también habrá que introducir estos datos. Muchos de vosotros ya habéis presentado solicitudes de ayuda para las numerosas convocatorias que han ido surgiendo en IDAE. La aplicación es la misma, solamente se ha adaptado en una pequeña parte a las tipologías de actuación que tenemos que introducir, pero el sistema sigue siendo el mismo. Por eso muchos de vosotros ya participáis de estos en otras ocasiones y sabéis cómo va todo esto. Vamos a presentar ahora, voy a presentar un poco, cómo se puede hacer esta solicitud de ayudas. A ver, perdona. Pues ¿dónde hay que presentar estas solicitudes de ayuda? Luis ya os ha dicho los plazos que tenéis, que son 2 meses. Se inició el procedimiento el día 1 de junio y terminará el 28 de julio del 2023. Con lo cual hay que empezar a preparar toda la documentación y presentar lo más pronto posible. El plazo no es excesivamente largo. ¿Dónde hay que presentarlo? Bueno, pues en la página de IDAE, www.idae.es, y dentro de esta página de IDAE, hay un apartado que se llama sede electrónica. Pincháis ahí y entráis en trámites y servicios. Dentro de trámites y servicios está ubicada, en primer lugar, lo tenéis aquí marcado en rojo, la convocatoria de ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en las islas. A partir de aquí aparecen las 2 convocatorias. La primera convocatoria sería para Islas Baleares, la siguiente convocatoria para Islas Canarias. Pinchamos en la convocatoria para Islas Baleares y nos aparece un resumen de esta convocatoria de la que ahora estamos hablando. En el lateral podemos volver a pinchar y ya nos metemos en el programa. Es necesario un certificado digital para acceder al trámite. Necesitamos un certificado digital vigente y de la persona que vaya a solicitar la ayuda o de la persona del representante de este beneficiario. Necesitamos tener una serie de permisos para poder firmar electrónicamente. Todo esto tenemos tutoriales, documentación de ayuda que se puede revisar en la página de IDAE, la página web de IDAE. Una vez que hemos accedido a través de un certificado digital, iniciamos una nueva solicitud pinchando en el enlace que está habilitado para esto. Y ya llegamos a la presentación de la solicitud. ¿Cómo se hace? Lo primero que nos piden es un correo electrónico. Lo vemos aquí. El correo electrónico está asociado a la persona que inicia la solicitud. A través de este correo electrónico este correo recibirá cualquier comunicación que necesite hacerse para el expediente, con lo cual es importante que este correo sea un correo muy visible, porque cualquier solicitud de información, documentación, será a través de este correo. Es un correo muy importante, tenerlo en cuenta. Una llamada de atención que os hacemos para completar el formulario de la solicitud es largo y necesita un tiempo a veces mayor del que nos imaginamos o del previsto. Es verdad que hay veces que hay que instalar ciertos elementos en el ordenador para la firma online.
no dejadlo para el último día o para los últimos momentos, porque luego surgen problemas y se hace complicado la presentación. Cuando la presentación se hace fuera de plazo, muchas veces se queda fuera. Y es una pena que después de buscar toda la documentación que hace falta, nos quedemos fuera por un problema de firma o cualquier otra cosa. Una vez que hemos accedido al expediente, lo primero que tenemos que rellenar es el formulario. El formulario tiene 6 pestañas con 6 categorías de información: el beneficiario, representante, contactos, datos de proyecto, datos de valoración y condiciones legales. Todas las pestañas son de obligado cumplimiento excepto la de contacto. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas para ver los puntos más importantes. Tampoco me voy a detener en todo. Luego, si tenéis alguna duda, por supuesto, estamos aquí para cualquier cosa que necesitéis. Los datos que aparecen con un asterisco son de obligado cumplimiento. No se podrá rellenar, no se podrá guardar el formulario si no están rellenados todos y cada uno de estos campos. En cualquier momento de la subida de documentación o de rellenar el formulario en la aplicación, se puede guardar y continuar en otro momento. Faltará documentación, habrá documentación que no conozcamos, se guarda el formulario y se continúa en otro momento. Empezamos por las pantallas del beneficiario y el representante. El beneficiario pues son los campos que identifican al beneficiario de la ayuda. Y es la persona jurídica que recibirá la ayuda. Esto es importante definirlo desde un principio y evitar posibles cambios a futuro. Muchos de los campos llevan un desplegable, como el que está marcado en la presentación. Se pincha de ellos y aparecen una serie de documentación de la que hay que elegir una. Por otro lado, el representante del beneficiario será la persona que firme la solicitud mediante el certificado electrónico que hemos comentado inicialmente. El representante será o el propio beneficiario o una persona jurídica que tenga posibilidad de hacerlo. El contacto es la única pestaña que no es necesario rellenar, pero sí nos da opción a que otras personas, por lo menos 2, reciban esos correos de solicitud de información, solicitud de documentación, de forma adicional. Podrán presentar, recibirán comunicaciones, pero no podrán firmar la documentación. La documentación solo se podrá hacer a través del beneficiario o del representante. Las otras 2 pestañas que hablaremos un poco más en detalle ahora son los datos de proyecto y los datos de valoración. Los datos del proyecto, como Luis ha dicho, estos expedientes tienen 3 tipologías. Por un lado está la instalación de generación renovable. La instalación de generación es la primera. Primero aparecen aquí estos datos, son los datos genéricos del proyecto, pues la ubicación, el título del proyecto, unos datos iniciales. Y luego está la instalación de generación. En este punto deberemos seleccionar la tipología a la que nos queremos acoger. Es importante cumplir todos los criterios que Luis ha comentado un poco. Están detallados en la estipulación quinta, con todo el detalle posible, y es importante que se cumplan todos estos criterios para poder acogerse a las ayudas. Esta potencia de generación es la que dará lugar a los cálculos de las ayudas. El presupuesto subvencionable está comprendido entre los valores máximos y mínimos que ha comentado Luis, están en la estipulación 1/10 de la convocatoria. La ayuda solicitada unitaria, es decir, por megavatio, hay que tener en cuenta que la potencia de la instalación de generación
viene expresada en megavatios, con lo cual, si nuestra instalación, bueno, lo sabemos, pero es verdad que luego muchas veces a la hora de presentar la documentación hay ciertas erratas, no nos damos cuenta que la instalación viene expresada en megavatios y lo metemos en kilovatios. Estos datos hay que tenerlos en cuenta para evitar los máximos errores posibles. Y la ayuda que se establecerá en un porcentaje. Todos estos datos se autocompletan dependiendo del tipo de instalación que hayamos elegido y los datos que hemos introducido en la documentación anterior. Los datos que tenemos que introducir vienen en un color un poquito más oscuros y los que se autocompletan vienen establecidos en un color un poquito más claro. El sistema, en un principio, no corrige las solicitudes de ayuda por encima de los límites permitidos, que están establecidos en la disposición duodécima. No obstante, cuando estos datos son incorrectos, aparece un mensaje en la validación de los formularios que no permitirá guardarlo. El valor de la ayuda total que se solicita deberá ser igual o menor que lo que se ha establecido en la disposición duodécima. Otro apartado del sistema del formulario será el sistema de almacenamiento. Hay tipologías de actuación que obligan a incluir almacenamiento y hay tipologías de actuación que no lo obligan, pero nosotros queremos incluirlo. Entonces, hay una pestaña que te pregunta si quieres incluir un sistema de almacenamiento y deberíamos elegir la opción sí. En el momento que elegimos la opción sí, aparecen una serie de datos que tenemos que rellenar también. Hay que seleccionar el rango, hay que incluir la capacidad de instalación de este almacenamiento, la potencia tenemos que ir metiendo nosotros los datos con las unidades adecuadas y se autocompleta de la misma forma que hemos dicho en el sistema de generación, se autocompletan el resto de datos. Y otra tercera parte es la producción de hidrógeno renovable. Es otro tipo de tecnología que es opcional. Si queremos incluir un sistema de producción de hidrógeno renovable, deberemos marcar o una tipología que lo lleve o decir que incluye un sistema de producción de hidrógeno renovable y marcamos un sí. En el momento que una de estas dos opciones se ha planteado, aparecen otra vez una serie de requisitos que tenemos que rellenar. Incluimos los valores de potencia de la producción de hidrógeno, el presupuesto subvencionable y la ayuda que nosotros solicitamos. El resto de datos se nos irán calculando en función de estos valores y de los porcentajes máximos y mínimos que se han establecido en la convocatoria. Por último, el presupuesto total del proyecto será la suma de estas tres partidas: la generación, el almacenamiento y el hidrógeno, si hubiera las tres tipologías. Si hubiera solamente una, pues sería la de una. O sea, esto se calcula de forma automática en función de nuestros datos, de los datos que hemos metido. Es importante ir revisando estos datos según se van metiendo. No hemos hablado de los datos adicionales. Son los datos que establecen los criterios de puntuación. Estos datos habrá que ir marcando si se presentan, si no se presentan, si se cumplen y aportando la documentación que irá apareciendo en el formulario. En función de nuestro proyecto se nos pedirán unos documentos o se nos pedirán otros. Por otro lado, en la pestaña de condiciones legales se recogen las aceptaciones de las condiciones que hay que cumplir. Por un lado, las obligaciones tributarias. Se deberá indicar en estas casillas si se permite al IDAE, se autoriza a consultar el cumplimiento de estas obligaciones o no se autoriza y el beneficiario presenta esta obligación tributaria. Se aceptan las bases reguladoras y de la convocatoria
y se acepta la protección de datos personales, las condiciones legales. Ay, que no me deja pasarla. Vale. Una vez que hemos rellenado todas las casillas que tienen marcadas como obligatorias, se guarda y valida el formulario. Este guarda y validación nos dará mensajes de validación en caso de que hubiese algún error, como hemos comentado antes, de límites máximos o mínimos, porcentajes de ayuda. Una vez que está todo completo y está correcto, se da a guardar. Aquí tenemos toda la documentación que nos ha aparecido inicialmente que hay que cumplimentar. Este es el formulario que ya hemos rellenado y aquí aparecen todos los documentos que tenemos que aportar a nuestro expediente. Llevamos un botón de más, pinchamos sobre él y nos permite guardar cualquier documento que justifique esta solicitud. Al añadir actualizaciones, estos documentos irán actualizando. Hay una serie de documentos que son obligatorios para todos los tipos de proyectos, otros que son en función de cada tipología de actuación. Hay una documentación que es obligatoria y una documentación que es adicional. Al final al final de la sede, en el IDAE, hay una serie de documentos que nos ayudan y nos guían en la presentación de toda esta documentación. Hay un Excel guía con el listado de documentos que es necesario aportar en función de nuestro proyecto, de nuestra tipología. Hay modelos de documentos solicitados y contenidos mínimos, declaraciones y un documento que al que damos mucha importancia porque tiene un montón de preguntas frecuentes que han ido surgiendo durante todas las convocatorias y en específico para esta convocatoria. Todos estos documentos ya están colgados en la sede electrónica de IDAE. Aquí veis un ejemplo de esta Excel que os digo. Todos estos documentos veis que están marcados en color verde, son obligatorios para todos. El amarillo es para administraciones públicas, el naranja es para otra tipología, no recuerdo exactamente ahora los colores, la leyenda, pero bueno, cada documento es obligatorio para una tipología de proyectos. Tenemos el documento de fax de preguntas frecuentes, preguntas generales, preguntas específicas por tipología, etcétera. Modelos de documentos solicitados y contenidos mínimos, por ejemplo, la memoria del proyecto. Tenemos una serie de contenidos mínimos que ese proyecto debe recoger y están escritos, y una serie de declaraciones responsables que, si no se aplican, debemos coger de la web del IDAE, rellenar y adjuntar a la documentación. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Por un lado, tenemos el soporte informático para cualquier duda, problema que tengáis a la hora de presentar la documentación, cualquier problema con la firma, ellos están para ayudar. A través de este correo podéis poneros en contacto con él para otras consultas de carácter general o dudas sobre la convocatoria. Tenemos pues todas estos servicios a vuestra disposición. Trataremos de dar respuesta lo más rápido posible. Y bueno, pues cualquier consulta sobre el plan de recuperación tenéis esta dirección de correo también, y cualquier duda respecto a las bases reguladoras y primera convocatoria en Illes Balears, a través del correo solicitudes.energiaislas@idae.es. Estamos a vuestra disposición, el equipo de Islas estamos a vuestra disposición y encantados de serviros. Se me ha olvidado meter en esta presentación la oficina de Islas, perdonad. Es una web de reciente creación, se publicó el jueves de la semana pasada, está a vuestra disposición, hay toda la información
que se ha ido generando para la transición energética de las islas. Tenemos todas las convocatorias, tanto nacionales como territorializadas, y toda la información que hemos visto útil para las islas la tenéis colgada en la página web de IDAE y está a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y nosotros pues igualmente. Una cosa importante, el documento de respuestas a preguntas frecuentes pues irá actualizando según vayan llegando las preguntas. Cualquier duda que llegue que pensemos que es de carácter, o sea, que es de interés general, el documento será un documento vivo que irá modificándose sucesivamente. Y en la guía de usuario para presentación de expedientes también la tenéis en nuestra web. Detalla con mucho detalle cómo navegar por el tramitador y cómo presentar. Aún así, cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos. Pasamos ya a ese último contenido de la sesión, al turno de preguntas y respuestas, todas las que nos habéis ido enviando durante la jornada de hoy y que Rosana Hurtado ha decidido que son pues, las más significativas o las más repetidas para hacerlas ahora en este turno final. Tengo por aquí las preguntas. La primera es para Luis. ¿Existe incompatibilidad con otras convocatorias anteriores del IDAE, aun habiendo sido adjudicatario, pero finalmente no materializado? ¿Incompatibilidades con otras subvenciones ya solicitadas? Bien, todas estas ayudas son incompatibles con otras tipologías de ayudas. Por tanto, si tú ya has recibido otra ayuda o vas a recibir otra ayuda, tienes que decidir cuál es la ayuda que quieres. No puedes tener dos ayudas para el mismo concepto. Es un requisito de la Comisión Europea y también de Hacienda por nuestra parte. Si has solicitado una ayuda y después no has hecho la instalación y por tanto pierdes esa ayuda, con renunciar a la ayuda que has pedido antes, no tendrías ningún tipo de ayuda y podrías presentarte estas convocatorias y recibir otra ayuda. Pero siempre solo se puede recibir una ayuda. Y aclarar, son ayudas a instalaciones que no se han hecho. Por tanto, no puedes haber tenido parte de la instalación ejecutada y pedir la ayuda. Tiene que estar pedida antes de iniciar las obras de esa instalación. La siguiente también es para Luis. Dentro de las actuaciones de biogás que el programa subvenciona, ¿sería posible incluir proyectos con biopropano? Estas ayudas son para generación eléctrica, punto primero. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente no se va a utilizar biopropano, pero es que además se está pidiendo que tengan digestión anaerobia. Normalmente no se va a dar ayudas a una instalación que produce biopropano para inyección en red, por ejemplo, o para movilidad. Tiene que ser para generación eléctrica. Vale, tenemos una para Rosa. ¿Una misma instalación podría solicitar esta ayuda para la generación y otra ayuda para las baterías? ¿Esto es dos ayudas para la misma instalación, pero para dos cosas diferentes? Sí, normalmente, como hemos comentado, hay tres tipos de instalación dentro de la misma ayuda. Por un lado está la generación y por otro lado está el almacenamiento. Debería presentarse en una misma ayuda. No entiendo, no sé si la pregunta es así o quiere decir que son dos instalaciones independientes. Existe otra opción que es con una instalación de generación ya existente, incluir el sistema de almacenamiento. Entonces, sí que iría por un lado, sí que iría el proyecto de almacenamiento en exclusiva, aunque habría que meter dentro de los datos la instalación de generación existente previamente. Otra pregunta para Luis. En el caso de sistemas de generación fotovoltaica, para optar a la subvención, ¿es requisito obtener 5 puntos en el criterio de participación ciudadana y disponer de sistema de almacenamiento de acuerdo a los mínimos indicados en la convocatoria? Lo que indica la convocatoria hay que cumplirse, eso es evidente. Por lo tanto, si tú tienes que cumplir el límite de almacenamiento, os recuerdo que si veis la convocatoria, se ponen a partir de una potencia determinada la obligación de tener almacenamiento. Para instalaciones más pequeñas no es necesario, pero siempre hay que tener en cuenta esto, es decir,
tienes que leerte con detalle la convocatoria para cada instalación tipo y ver lo que pide. Si pide almacenamiento, tienes que poner almacenamiento. Si te pide puntos para participación ciudadana, como veíamos en el tema de nuevas instalaciones fotovoltaicas, tienes que tener esos 5 puntos de participación ciudadana y para adquirirlos en el anexo 1 tienes los criterios de participación ciudadana. Vale, otra pregunta para Rosa. ¿Van a facilitar un modelo de memoria descriptiva? En la sede electrónica únicamente aparece un documento de contenidos mínimos. En principio no. O sea, queremos hacerlo lo más fácil posible. Si existe un proyecto, una memoria básica, un documento básico de proyecto, con eso nos valdría, siempre que tenga incluido la documentación mínima que aparece especificado en este documento de contenidos mínimos. No obligamos a ningún tipo de modelo específico, siempre que tenga ese contenido mínimo. Vale, y la última pregunta para Luis. En la convocatoria se establece la siguiente obligación. Para aquellos beneficiarios con proyectos subvencionados de potencia mayor o igual a 5 megavatios, se incluye la obligación de poner a disposición del Gobierno balear una instalación de autoconsumo para uso en viviendas vulnerables por cada megavatio instalado relativo al sistema de generación. Si la planta de generación consta de un total de 60 megavatios, se requeriría un total de 60 instalaciones de autoconsumo. En tal caso, ¿hay tamaño mínimo de las instalaciones? A ver, entiendo la pregunta y entiendo la duda. En las FAC vamos a incluir una respuesta más concreta. Evidentemente no hace falta, si tengo 60 megavatios, poner 60 instalaciones o poner a disposición del Gobierno balear 60 instalaciones, que es lo que dice. Se podría hacer por una equivalencia que vamos a poner en las FAC, de forma que consideramos que cada vivienda vulnerable va a tener una potencia de autoconsumo que asignamos, media, y sobre esa potencia, pues si tengo que poner 10 megavatios, si tengo 10 megavatios, tengo que poner 10 instalaciones, en vez de 10 instalaciones, serían 10 instalaciones equivalentes. Es decir, a lo mejor si ponemos 2 kilovatios por vivienda, pues serían 20 kilovatios. Pues terminaría aquí el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en esta sesión. Recordaros que si estáis interesados en la transición energética en las islas y os gustaría conocer esta misma línea de ayudas en las Islas Canarias, pues en poco más de una hora, a las 12 hora peninsular, 11 hora local, podéis escuchar, podéis conocer esta misma línea de ayudas, pero para el archipiélago canario. Recordaros también que podéis seguir enviando todas vuestras preguntas, como comentaba Rosa, a solicitudes.energiaislas@idae.es, que con todas estas preguntas que vayan llegando, las que habéis enviado por el chat, las que hemos hecho ahora públicamente, todas las que vayáis enviando se recogerá en un documento de fax, de preguntas y respuestas frecuentes, que será un documento vivo que estará actualizado en la web y en nuestras redes sociales. También, preguntas que no soléis hacer mucho. ¿Vamos a poder volver a ver este webinar? ¿Vamos a poder acceder a las presentaciones? Por supuesto. Todo ese material, tanto la grabación de este webinar como las presentaciones, dándos unos pocos días porque estarán todos subidos a la web y a las redes sociales. Pues nada más. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, gracias.